programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, se abren las puertas de una nueva agenda informativa, la del día jueves 8 de enero. Conclusiones. Bueno, lo que muchos pronosticaban parece ser que ocurre, ¿no? No hay acuerdo, no hay posibilidades de reanudar por lo pronto un nuevo diálogo entre gobierno y oposición. Y el CNE anuncia, a propósito de esto, bueno, unas elecciones presidenciales para el 22 de abril. Esa es la fecha que el Consejo Nacional Electoral presentó en el día de ayer a través de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Si nos vamos a República Dominicana, lo que pues se esperaba que podría ocurrir, sencillamente ocurrió. No hubo posibilidades de entenderse, no se dieron posiciones. Al parecer todo era restringido, limitado, ni el gobierno asumía, ni la oposición tampoco asumía. En definitiva, bueno, ya se verá hacia el futuro. El otro asunto es, porque el gobierno lo tiene clarísimo, el gobierno va a participar. La constituyente convocó unas elecciones con su carácter supranacional que se autodefinió como tal. Y el sector opositor ya verá. En esas condiciones es de esperarse que el grueso de los partidos no se involucren ni participen. Habrá probablemente algún partido de oposición con un candidato o dos o tres, no se sabe, que se involucre, como decíamos, decida participar, decida pues sumarse a esta dinámica establecida bajo las condiciones del Consejo Nacional Electoral, que como árbitro ha sido severamente cuestionado, ¿no? No solo por los partidos, sino también por algunos factores de la opinión nacional. Así que bueno, ya todo está claro, ya hoy se conocerán en detalles, ya la oposición que desde ayer ofrecía su punto de vista, ya el gobierno que también lo ofrecía, extenderán consideraciones seguramente en el día de hoy y bueno, ya se conocerá en los próximos días o incluso en las próximas horas si hay organizaciones políticas opositoras que decidan participar, si hay acaso algunos otros elementos que se sumen a esta presencia internacional. Todo en la mañana se presumía, ¿no? Había un ambiente bastante espeso, como desde antenoche ya se sentía, y cuando una declaración de uno de los acompañantes y uno de los factores que estimulaba el diálogo, las conversaciones, en fin, el ex jefe de gobierno español, cuando se escuchaban sus declaraciones ayer desde República Dominicana, ya la presunción crecía, ¿no? Ya la forma de pensar de lo que iba a ocurrir, pues lo teníamos casi que a mano, porque colocaba la pelota en el campo opositor, no tanto en el campo del gobierno, porque el gobierno 2 noches atrás pues había decidido firmar algo como un acta de convenimiento que la oposición no aceptó. Pero cuando se escuchó ayer, previamente, en la antesala, a Rodríguez Zapatero decir las cosas que dijo, muchos pensaron, bueno, esto como que no va a culminar muy bien. Y en efecto, pues sencillamente, pasadas las horas, se supo que no hubo ningún acuerdo y que las partes se retiraban, cada quien ofreció su punto de vista y ya hoy, repito, se conocerán otros detalles. Así que bueno, esperemos saber, ¿no?, cómo transcurre la jornada en el día de hoy, la de este jueves 8 de enero, que es bastante importante, ¿no? El gobierno presentará, pues en el día de hoy, así se conoció, ya formalmente los detalles, el acuerdo que ellos querían, de acuerdo al
lo que asomaron algunos voceros. Seguramente habrá alguna información importante de parte del presidente Maduro y bueno, ya veremos. Conocerán los venezolanos qué es lo que está pasando en última instancia. Por lo demás, bueno, los problemas de la cotidianidad continúan, ya los conocemos bastante bien y ya, bueno, ofreceremos detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vayamos a recorrer nuestra portada, vayamos, en este caso, pues a presentar los titulares de la primera emisión del noticiero. Bueno, vamos a comenzar con el anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral. Elecciones presidenciales serán el 22 de abril, así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ibisay Lucena. Nicolás Maduro firmó el acuerdo que ya hace 2 noches habían firmado sus representantes, pues que el gobierno pues colocó en la mesa de trabajo en República Dominicana, asegurando que lo hará cumplir independientemente de si la delegación opositora decidiera no estampar su firma. Bueno, no lo va a hacer, ya se conoce. El receso indefinido es una cordialidad diplomática dentro del diálogo entre el gobierno y la oposición, el diálogo que estuvo desarrollándose en República Dominicana. No hubo consenso entre las partes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Información Internacional, pues ha ratificado una resolución, para extender el registro del permiso especial de permanencia para venezolanos que han llegado a ese país o los que llegaron incluso antes del 2 de febrero, que es la formalidad en este caso. En el espacio de la entrevista conversaremos con el presidente de Codevida, Francisco Valencia. Dramática la situación. Se ha pasado a una circunstancia pues sumamente grave. Y bueno, y al final siempre tendremos arte y espectáculos. Jamie Dornan descartó volver a interpretar a Christian Grey. Eso se conocía hace algunos días atrás. Se ratifica también. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos con titulares de la prensa nacional, regional, internacional, las informaciones de último momento, el tiempo y el tránsito. Así que con ustedes, Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa. Sin duda, la noticia que acapara la atención en este día ya la mencionaba y la explicaba Carlos en su introducción. Este anuncio que hizo la presidenta del CNE, Ibisay Lucena, de elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril. Además, habrá una campaña electoral de 17 días, del 2 al 19 de abril. Sí, señor, porque además lo que quedan son 73 días para ese proceso electoral y como también decía Carlos, falta ver finalmente quiénes van a participar del lado de la oposición y si hay otros partidos que no se vinculen ni a uno ni a otro bando que también vayan a participar en este proceso electoral que ya está convocado. Bueno, ya se sabrá. El ambiente no es precisamente el mejor, ¿no? Por lo que se escucha hasta ahora y lo que se escuchaba desde República Dominicana y lo que trascendía desde anoche a través de las redes sociales. Se sabrá. Lo cierto es que hoy todo pareciera indicar que va a ser un día noticioso porque seguramente va a haber reacciones tanto acá en el país de los partidos políticos como reacciones internacionales. Seguramente esto se dará en las próximas horas. Sí, ya voceros de oposición habían adelantado algo, ¿no? Que habían dicho que si no se daban las condiciones no se iba a participar en ese proceso electoral. Falta ver si lo ratifican o si acuden al llamado que hace el Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, parte de esas informaciones, amigos, están en los diarios de circulación nacional. Nosotros vamos a pasar a revisar en detalle las portadas. De inmediato. Y comenzamos justamente con la portada del diario El Nacional, cuyo tema principal está dedicado a ese diálogo que se realizó en República Dominicana y, según el periódico y lo que hemos podido ver, lo titulan de la siguiente manera: fracasó negociación en Dominicana y presidenciales serán el 22 de abril. El presidente Danilo Medina dijo que el proceso había entrado en un receso indefinido, es parte del sumario. Se destacan acá declaraciones, por ejemplo, de Julio Borges. Dice: si el gobierno no le
tuviera miedo a unas elecciones libres, habría firmado: nuestro documento no tiene nada que esté fuera de la ley venezolana. También se destacan las declaraciones de Jorge Rodríguez, que es el jefe de la delegación oficial. Vamos a elecciones presidenciales, a buscar los votos como se hace en las democracias sólidas, y Venezuela es una de las más sólidas. En esta portada también se reseña lo siguiente: robo en Santa Teresa A3 de un cable neutro causó el apagón de 3 horas. Trabajadores niegan sabotaje. En Cerrados y Oscuras, la falla eléctrica que dejó sin servicio 10 estaciones de la línea 1 del metro de Caracas mantuvo atrapadas a 1.700 personas en los vagones y colapsó las paradas de autobuses durante más de 3 horas. 12.098 detenciones políticas desde el 2014. Esto lo dice Alfredo Romero, quien es representante del Foro Penal venezolano. Veamos ahora qué trae la portada del Universal para este día. Ellos, por supuesto, abren con el tema electoral. CNE, presidenciales serán el próximo 22 de abril. Parte del sumario lo tenemos para ustedes. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, afirmó que el proceso electoral tendrá auditorías detalladas. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas: será confiable y garantizará condiciones democráticas, cierro comillas. Además tenemos: diálogo de Dominicana pasa a receso indefinido. El presidente dominicano Danilo Medina señaló que lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo en la isla sobre el conflicto político, aunque afirmó que en los 6 puntos que contenía la agenda se ha avanzado. Tenemos con fotografía: por el apagón la opción fue caminar. Reseñan este apagón que se vivió en Vargas y también en Miranda el día martes. Y dice: caraqueños se movilizaron a pie por horas como consecuencia de la paralización de la línea 1 del metro debido al apagón de la tarde del martes. Además, en el tema internacional, el ELN amenaza con ataques para presionar por el diálogo de paz. Otra nota internacional que está contenida en esta primera plana: en Taiwán luchan contra el tiempo para rescatar a las víctimas del sismo. Varios edificios colapsaron en Hualien, incluidos un hotel y un hospital, y allí tienen la imagen realmente asombrosa de uno de estos edificios que colapsó por el terremoto. Vamos, amigos, con la portada del diario 2001. Diálogo muere, presidenciales en 73 días. Es el titular principal de este periódico para la mañana de hoy. Parte del sumario: presidenta del CNE, Tibisay Lucena, reapareció en público y anunció que los comicios para jefe de Estado se realizarán el domingo 22 de abril. Más temprano se conoció que las conversaciones se engavetaban de manera indefinida por el rechazo de la Mesa de la Unidad a los términos en los que estaba escrito el acuerdo. Estados Unidos decidirá pronto sobre la aplicación de embargo petrolero. Las universidades rechazan comicios apurados y legalizan el partido Somos Venezuela para el oficialismo. Colombia le da un respirito a inmigrantes venezolanos. Autoridades neogranadinas aceleran la entrega del permiso especial de permanencia para neutralizar la explotación contra los criollos que se encuentran en esa nación. También en esta portada se señala lo siguiente: la gente hace su propia reconversión monetaria. Desde que se desató la hiperinflación a finales del año 2017, se ha vuelto muy común escuchar y leer 3.000 en vez de 3 millones o 100 a cambio de 100.000 bolívares. Y la verdad que yo me confundo cuando me dicen esas cosas así. Sí, uno todavía no tiene como muy claro. Todavía no tiene la esperanza de que sea los 100 de antes. Sí, bueno, vamos a revisar la portada del diario Vea. Ellos se titulan hoy jueves 8 de febrero de la siguiente manera: el 22 de abril será la elección. La campaña electoral se iniciará el 2 de abril y concluirá el 19 del mismo mes en un proceso que contará con 15 auditorías, subrayó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Con fotografía, siguiente titular: Maduro firmó, pero la oposición no. ¿Qué dice la leyenda? El presidente Maduro informó que la oposición no firmó el acuerdo en República Dominicana porque una llamada en inglés hecha desde Colombia por el dueño de la oposición ordenó no hacerlo. En vivo a través de Venezolana de Televisión suscribió el documento y ordenó a Jorge Rodríguez divulgarlo. En el tema internacional, Uribe en la mira de un tribunal que ordenó investigarlo. La portada del diario Últimas Noticias coloca como información principal la fecha en la que se realizarán las elecciones presidenciales, 22 de abril. Habrá una jornada especial de registro entre el 10 y el 20 de febrero. Tibisay Lucena informó que la campaña será desde el 2 hasta el 19 de abril. Se realizarán 15 auditorías. Esto lo resaltó la rectora del órgano comicial. Una de las gráficas que presenta la portada del diario Últimas Noticias tiene que ver con la legalización del partido
Somos Venezuela, el cual también proclamó al presidente Maduro. Ayer en el Parque Miranda, el mandatario nacional recibió el apoyo entusiasta de los activistas de Somos Venezuela, que lo proclamó como su candidato a la reelección. Diálogo al congelador. Tras negativa de la oposición a firmar, los delegados de la derecha se presentaron ayer con un documento totalmente distinto al preacuerdo que se había firmado el 31 de enero. También en esta portada se señala lo siguiente: en materia internacional, Estados Unidos amenaza con más sanciones a Pyongyang. Diario Líder, especialista en materia deportiva, no nos trae buenas noticias, lamentablemente, y es que saben ustedes que el equipo venezolano quedó fuera de la Serie del Caribe. Así que ellos titulan Verdugo Boricua. Los criollos de Caguas eliminaron por segundo año en fila al equipo de Venezuela al derrotar ayer a Anzoátegui en la semifinal de la Serie del Caribe. Esta noche Puerto Rico buscará revalidar su título. Bueno, así como cuando uno estaba en el colegio decía, eso no importa. Eso se repara. Sí. Allá rodó esa cédula, Salmerón. Sigan adelante y vamos para el próximo año. Para el próximo año, claro, claro que sí. Pausa, amigos, al regreso más de la primera emisión del noticiero. Sigan allí, ya venimos. Corresponde revisar la prensa que circula en el interior del país. Iniciamos con el diario El Puerto, el diario de Vargas. Ellos titulan: Delcy Rodríguez presentó ante el CNE los estatutos de Somos Venezuela. Además, la escasez de efectivo ahoga la vida diaria del guaireño. Vamos con la portada del diario El Tiempo. Circula en el estado Anzoátegui, su titular principal, elecciones el 22 de abril. En un tema más regional, dice: habitantes del barrio Bicentenario del sector 29 de marzo de Barcelona aseguraron que autoridades sanitarias confirmaron que en esa comunidad hay 13 casos de paludismo. El Clarín de la Victoria, Estado Aragua, titula: Diálogo culminó sin acuerdo. El antetítulo: Gobierno y MUD discrepan sobre elecciones. En un tema más local, La Victoria en ruta con su historia. Participan escolares de todo el municipio. La portada del diario La Verdad nos dice lo siguiente: 6 CPC investiga balacera en panadería. Los funcionarios investigan el hecho de violencia ocurrido en la panadería Avenida Raúl Leoni de la ciudad de Maturín, cuyo balance fue un muerto y 2 heridos. Y además de eso publican también la fecha de las elecciones presidenciales para el 22 de abril. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde el norte de Anzoátegui para informarles que todo está listo, según las autoridades, para el despliegue de Carnaval 2018. En los 21 municipios de la entidad se estarán desplegando operativos de seguridad, haciendo especial atención en lo que es las zonas donde participan niños, niñas y adolescentes. Se desplegarán diferentes operativos y personal de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente para mantener el resguardo de los mismos. Algunas playas contarán con brazaletes. Todos los niños menores de 12 años que ingresen a estas playas tendrán un brazalete con su identificación, número de teléfono, nombre de los padres, de presentarse alguna situación en estos lugares, pero hacen la recomendación a los padres, madres y representantes a estar bien atentos de sus hijos durante el disfrute de las diferentes actividades que se tienen planificadas para esta fecha. Amanecemos contándoles que familias pertenecientes al movimiento de pobladores del estado Nueva Esparta denuncian irregularidades en el proceso de asignación de viviendas del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, ubicado en la avenida La Ullama, en la ciudad de Porlamar. Aseguran que de 30.000 personas, hasta los momentos solo el 2% ha sido beneficiado de acuerdo al censo de la Misión Vivienda. Los habitantes del sector La Morera en San Juan de los Morros denunciaron que sus calles se mantienen a oscuras debido a la falla en el alumbrado público. Ellos han indicado que la inseguridad los mantiene a azote, sobre todo en horas de la mañana. Hacen un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación. Iniciamos la jornada del día de hoy con información en materia laboral. El personal de Cementos Guayana, empresa operativa acá en el estado Bolívar y responsable de proveer los materiales para la gran misión Vivienda Venezuela en materia de concretos, están reclamando que la planta se encuentra operativa
operativa tan solo en un 15%. Ellos señalan que de un total de capacidad instalada de 33.000 toneladas métricas por mes, solo están produciendo 3.000 que son destinadas a la construcción de viviendas para el Estado. Explicaron también que no han podido cumplir con clientes privados o particulares. Tienen también una situación en materia de transporte, ya que de un total de 96 gandolas utilizadas para la distribución, solo 2 están operativas. Reclaman también la renovación del contrato colectivo, entre otros beneficios. La Universidad del Zulia en la actualidad se encuentra en cierre técnico. Tanto los docentes como sus estudiantes se quejan de las fallas estructurales en la mayoría de sus facultades. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso revisamos prensa internacional. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Comenzamos con el diario La Nación de Argentina. Titulan: el gobierno colocó un bono en pesos y dio una fuerte señal en plena incertidumbre global. Vamos con la portada del diario El Mercurio de Chile. Acá se señala lo siguiente: línea 6 de metro, tren a NOS y menor evasión en buses, frenan caída de pasajeros en Transantiago. El Comercio de Perú titula: gobierno busca consenso para sustituir DU003. La portada del diario El País de España nos dice lo siguiente: la ruptura de Ciudadanos con el PP amenaza la legislatura. Rajoy y Rivera intercambian reproches que ponen en riesgo el pacto que sostiene el gobierno. Y precisamente vamos a revisar parte de esta información con cables internacionales. Fíjense lo siguiente: Albert Rivera, líder del Partido Liberal Ciudadano, acusó al gobierno de Mariano Rajoy de no hacer nada por España y consideró que el proyecto de los conservadores en el poder se está agotando, y esto lo dijo en una entrevista a la agencia AFP con sede en Madrid. También revisamos el siguiente cable, nos dice lo siguiente: el líder norcoreano Kim Jong-un aseguró hoy jueves que Corea del Norte es una potencia militar de clase mundial. Esto lo dijo durante un desfile militar celebrando la víspera de los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a realizar en Corea, pero del Sur. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Estabilidad atmosférica genera poca nubosidad sin precipitaciones en parte del país. Sin embargo, se esperan algunas precipitaciones débiles en los Andes y el sur. Barquisimeto estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Mérida parcialmente nublado. Temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 29. Barcelona parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y comenzamos con la siguiente información. Nos los envía la cuenta Transitui. Dice lo siguiente: valles del Tuy con cielos nublados sin precipitaciones, vías con buen tránsito, paradas full, escaso el transporte público. Atención con lo siguiente: hay un vehículo accidentado dentro del túnel inferior de la planicie sentido hacia el centro. La Panamericana sin ninguna novedad desde el kilómetro 0 hasta Los Teques. La bajada de Tazón llena de huecos, canal rápido en todo el recorrido sin alumbrado público. Nos saludan desde Yaracuy, de la ciudad de Nirgua, deseándonos que pasemos un feliz día. Bueno, igual para ti. José Gregorio López también nos saluda. José Reverón dice: a trabajar se ha dicho. Por acá está Freiber Machado, bueno, allí interactuando con el noticiero Televen. Ahí se puede ver la página del noticiero. También nos envían estas arepitas desde Yaracuy, esta otra desde Margarita. El reportero YEAH nos sugiere que tengamos una sección de recetas de comida criolla. Bueno, vamos a ver si la señora Gaudí se empata en una de esas y nos hace unos patacones un día de esto. La sección de vitrina aquí. Vamos a traer a María, a Bárbara y a Anthony para que hagan esa sección. Pero se van a levantar tempranito. Vamos a ver, no la pueden grabar. Mira, la magia de la televisión. La magia de la televisión. Es verdad, es verdad.
Ya veremos, ¿verdad? Ya veremos. Bueno, ¿quién sabe? no sé, vamos a ver si el señor Fernández se anima a cocinar aquí. No, yo nada. Yo lo que hago es comer más nada. Ni agua. Ni agua tibia, pues. Nada de eso. No. Bueno, la señora Gaudí nos tenía amenazados durante unos cuantos meses con unas panquecas que nunca se materializaron. Bueno, usted consiga la harina de trigo y yo hago las panquecas con mucho gusto. Bueno, eso sí es más complicado. Mejor las compramos. Sí, es mejor. Bueno, ¿qué vamos a tener en la próxima parte, Carlos? Bueno, sin duda que la noticia del día, ¿no? Las conversaciones pues se estancaron, otros la califican de fracaso, no hay acuerdo y bueno, hay elecciones el 22 de abril, anunciadas estas de parte del Consejo Nacional Electoral. La señora Lucena, después de bastante tiempo, pues sin aparecer ante los medios de comunicación, apareció ayer para hacer este anuncio. También la Presidencia de la República pues formalizó la firma, que ya la había hecho el representante oficial de la República Dominicana, de un acuerdo. Además, Maduro ordenó que se publicara el acuerdo que supuestamente estaba planteado y por consenso con la oposición. La oposición ha dicho que en ningún momento iba a firmar ese acuerdo y que no formaba parte de lo que ellos esperaban, ¿no? Al final de cuentas ya tendrán detalles en breve luego del corte comercial. Bueno, hay otras informaciones vinculadas al tema. En el día de hoy seguramente habrá pues mucha información, evidentemente, pero también muchas lecturas o interpretaciones sobre lo que pasó en República Dominicana. Bueno, en el espacio internacional también tendremos algunas informaciones en este sentido. Por ejemplo, esto es importante, es la ratificación de lo que ya se había conocido días atrás. El gobierno de Colombia extiende el plazo para que los venezolanos, buena parte de ellos, sobre todo los que llegaron a Colombia antes del 2 de febrero, pues puedan permanecer en ese país por un tiempo. También en el espacio de la entrevista conversaremos con Francisco Valencia, el presidente de Codevida, y al concluir siempre el segmento de arte y espectáculos. Comenzamos a conocer en detalles de las noticias más destacadas del día. Las elecciones presidenciales se realizarán el domingo 22 de abril. Así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Según el ente comicial, la jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral será del 10 al 20 de febrero. El Consejo Nacional Electoral ha estado en sesión permanente desde el día lunes, analizando las fechas y trabajando en diferentes escenarios y cronogramas. Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018. La campaña electoral la tenemos dispuesta del 2 de abril al 19 de abril, igualmente la feria electoral del 2 al 19 de abril. Tenemos 15 auditorías y, como siempre, todas las garantías para una elección transparente y confiable, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan su soberanía y expresen su voluntad. Lucena anunció que desde el 26 hasta el 27 de febrero estarán abiertas las postulaciones de los candidatos ante la Junta Nacional. La posición en boleta de las tarjetas de los partidos políticos se realizará el 5 de marzo y la sustitución de candidatos para que aparezcan en el tarjetón está pautada para el 2 de marzo. Por su parte, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que salvó su voto en rechazo a la convocatoria de elecciones presidenciales para el 22 de abril, debido a que considera que mientras haya menos tiempo, habrá menos garantías. Corresponde al Consejo Nacional Electoral no solo la convocatoria de estos procesos, sino que también corresponde al Consejo Nacional Electoral garantizar como parte de sus principios la autonomía funcional, la autonomía orgánica de este poder electoral. Y cuando vemos que un acto de una instancia distinta al Consejo Nacional Electoral convoca y luego ordena al Consejo Nacional Electoral en una temporalidad, en desconocimiento de variables técnicas, jurídicas, e impone un adelanto de fechas, no podemos hablar sino de que precisamente todas estas condiciones perjudican el proceso electoral y contribuyen a que este proceso electoral sea un proceso electoral ventajista, que no esté orientado precisamente a que los distintos actores políticos puedan estar en igualdad de condiciones en el transcurso de la marcha de todo el proceso
electoral. Rondón hizo un llamado a los venezolanos a acudir a los puntos del CNE para hacer las actualizaciones y las inscripciones para que puedan participar en el proceso electoral. Seguimos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el acuerdo presentado por el gobierno en República Dominicana, asegurando que lo hará cumplir independientemente de si la delegación opositora decidiera no estampar su firma. Uno de los puntos del documento versa sobre las condiciones electorales. Acerca de esto, Maduro expresó que durante las elecciones presidenciales garantizará la observación internacional. Julio Borges ayer recibió una llamada de Bogotá y le hablaron en inglés, 4 de la tarde en Santo Domingo, y reunió a la delegación opositora que estaba lista para firmar y les dijo: no podemos firmar, no vamos a firmar. Ahora, el acuerdo quedó establecido. Yo quiero anunciar ante ti y ante Venezuela que aquí tengo el acuerdo de República Dominicana y voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana para avalar con mi firma este acuerdo y lo voy a cumplir en todas sus partes. Aquí está el acuerdo de República Dominicana. Cúmplase. Durante su discurso, el presidente criticó a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos por haber expresado que no reconocerá el resultado de los comicios presidenciales de nuestro país. Por otra parte, a pesar de calificar a Somos Venezuela como un movimiento social y no como un partido político, el primer mandatario manifestó que el Consejo Nacional Electoral avaló todos los pasos para que éste tuviera representación en el tarjetón electoral. Somos Venezuela no es un partido político, es un movimiento sociocultural. Es una diferencia muy grande de concepto. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, se han cumplido todos los requisitos legales y el movimiento Somos Venezuela además va a tener la tarjeta electoral para que la gente pueda votar por el movimiento Somos Venezuela el día de las elecciones presidenciales. Están todos convocados. Al movimiento Somos Venezuela vienen todos los movimientos sociales, el luchador sindical, el comunero, la comunera, el joven, el hippie, todo el mundo que venga. En relación con el apagón ocurrido durante este martes en gran parte de Caracas y la bomba lacrimógena lanzada en el sistema Metro, Maduro aseguró que se trata de actos terroristas y manifestó que ya se encuentra identificado uno de los responsables. El presidente Maduro se refirió también al diputado Henry Ramos Ayub y aseguró que aunque le gustaría que este fuese su contrincante en las elecciones presidenciales, debe esperar a una llamada proveniente de los gobiernos de Estados Unidos o Colombia. Francisco Marín, Televen. En receso indefinido entró el diálogo entre el gobierno y la oposición por no llegar a un consenso entre las partes. Así lo informó el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Tras varias semanas de mesas de trabajo entre la representación del Gobierno Nacional y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, este miércoles 7 de febrero se dio por pausado indefinidamente la nueva fase del diálogo. El presidente del país anfitrión, Danilo Medina, indicó que luego de diversos intentos no se logró llegar a un acuerdo definitivo, principalmente por el tema de las elecciones presidenciales. Agregó que hay una nueva propuesta sobre la mesa, sin embargo no tiene esperanza de que sea firmada. El diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros, porque no somos magos, al final tendrán que volverse a sentar en la mesa a dialogar.
Horas más tarde, desde la coalición opositora se emitió un comunicado donde se resaltaba el avance que se había logrado en algunos puntos, inclusive en temas como los presos políticos, garantías electorales y la apertura de un canal humanitario de medicamentos y alimentos. Sin embargo, se ratificó que no se había firmado el acuerdo final, pues en puntos clave se pretendía vulnerar los derechos de los venezolanos. Además, se rechazó que la representación oficialista haya abandonado los suelos caribeños sin evaluar la última propuesta hecha por la oposición venezolana. El pueblo venezolano tiene que tener confianza plena que nosotros nunca vamos a firmar algo que no esté a la altura de la dignidad del pueblo venezolano. Nosotros no somos susceptibles de la presión. Los venezolanos de verdad, no reciben órdenes, ni de los Estados Unidos ni de Cuba. Nosotros solo recibimos órdenes del pueblo venezolano y hasta que no tengamos un documento que esté a la altura de la dignidad del pueblo venezolano, pueden estar seguros que no vamos a firmar algo que haga claudicar la democracia en el país. El presidente dominicano Danilo Medina además puso a disposición la hospitalidad de su país para futuros encuentros en caso de concretarse. Considera que el diálogo es la única vía para solventar las problemáticas actuales de los venezolanos. Bueno, y en más sobre este tema, tenemos que el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaza, acusó a su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, de perjudicar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. A través de Twitter, el canciller venezolano expresó que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, no se conformó con perjudicar el proceso de diálogo con sus burlas previas y posición parcializada presencial y siguió interfiriendo, esta vez a distancia, siempre apostó por el fracaso. El ministro de Relaciones Exteriores también señaló que la histórica sumisión de los gobiernos de la oligarquía colombiana a Washington sigue generando dolor, guerras, desplazados, refugiados, miseria, paramilitares, contrabando, producción de drogas, narcotráfico, narco y parapolítica, subordinación renovada por Juan Manuel Santos. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, exigieron al gobierno de Venezuela permitir unas elecciones justas y libres. El jefe de la diplomacia estadounidense llegó este miércoles a Jamaica como parte de su gira por Latinoamérica. Señaló que Washington estudia la posibilidad de destinar ayuda a los venezolanos que parten hacia Colombia. Dejó la puerta abierta a esa posibilidad tras reunirse en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, y el movimiento Somos Venezuela fue legalizado como organización política ante el Consejo Nacional Electoral y participará en el tarjetón de las elecciones presidenciales apoyando al presidente Nicolás Maduro. Así lo dio a conocer la coordinadora nacional del movimiento, Delcy Rodríguez, quien además anunció su salida de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. No existe doble militancia. Quienes en algún momento tuvimos algún tipo de militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela o cualquier otro, hemos renunciado a nuestra militancia para incorporarnos plenamente al movimiento Somos Venezuela. Yo estoy desafiliada formalmente del Partido Socialista. La también presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente entregó los estatutos de la organización política a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y a la rectora principal, Tania de Amelio. Es un movimiento de movimientos sociales, así que nosotros salimos a la calle, a la batalla electoral. Venezuela entra nuevamente en la fiesta electoral y el movimiento Somos Venezuela se incorpora con mucha fuerza, con mucha alegría. Según la coordinadora nacional del movimiento Somos Venezuela, están ampliando las bases jurídicas de los venezolanos, a quienes invitó a inscribirse a través de 24 redes disponibles. Desde el CNE, Harley Monseguilemán, Televen. Trabajadores del sector salud protestaron ante la Defensoría del Pueblo. Al regreso de la pausa les contaremos por qué. Ya venimos. Iniciamos este bloque con información en materia económica. Según cálculos realizados por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la hiperinflación anual al mes de enero se ubicó en 4.068%, mientras que la de este mes ronda el 84,2%. El nuevo presidente de la Comisión, Rafael Guzmán, instó al Ejecutivo a eliminar el control de cambio para frenar la inflación.
Como es costumbre, desde febrero del año pasado, el cálculo fue realizado unilateralmente por el Parlamento venezolano ante el silencio del Banco Central de Venezuela en torno al estatus de las cifras del Producto Interno Bruto, la inflación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se explicó que la hiperinflación de enero superó el 84%, a pesar de la orden del Ejecutivo que obligó a comerciantes a reducir los precios de algunos productos. Este 84.2% es lo que tiene a los venezolanos en su peor tragedia económica. Esto es lo que impide que los venezolanos no podamos comprar y satisfacer con nuestro esfuerzo las necesidades de su familia. Esto es lo que impide que los ancianos no puedan conseguir los medicamentos que necesitan. Esto es lo que produce la mortandad en Venezuela por hambre. La inflación anualizada, mientras está en 4.068%, la de alimentos pasa del 6.000%. Y lo más grave de esta cifra, cuando escuchamos al presidente Maduro anunciar con bombo y platillo que a las embarazadas le van a dar 700.000 bolívares, que viene el bono de carnaval, eso es más gasolina a la candela, porque eso es más dinero inorgánico en el circulante nacional y tendremos cifras muy alarmantes hacia el mes de febrero y marzo. Según el diputado Rafael Guzmán, las proyecciones para el año no son alentadoras. Insiste en la necesidad de eliminar el control de cambio y la emisión de dinero inorgánico. Durante meses hemos venido diciéndole a los venezolanos, al gobierno, que es necesario desmontar el control de cambio para que podamos nosotros permitir que ingresen al país inversiones y aquellos venezolanos que estén en el exterior, que están enviando dólares para mantener a familiares aquí en Venezuela, puedan ingresar esas divisas por los canales regulares. Mientras exista un control de cambio como el que está, siempre va a haber un incentivo para acudir al paralelo. Se espera que para el próximo miércoles la Comisión de Finanzas prepare su agenda legislativa de cara al periodo 2018. En ella se podría incluir la revisión de la Ley de Costos y Precios Justos. Mardoley Prin, Televen. Trabajadores del sector salud protestaron frente a la Defensoría del Pueblo y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Exigen reivindicaciones salariales y atención a la crisis que atraviesa este sector. Los representantes de la salud denunciaron que tuvieron que irse directo tanto al Seguro Social como a la Defensoría del Pueblo, pues efectivos de la Guardia Nacional le impidieron marchar desde la Plaza de la Moneda en el centro de la ciudad. Al llegar a la Defensoría también fueron recibidos por otro contingente de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, pero pese a esa situación sí pudieron entregar un documento con sus exigencias. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Ser escuchados, ser tomados en cuenta. Y una de las cosas que yo vengo diciéndole al presidente Maduro, la Plaza de la Moneda fue sitiada totalmente por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana para que los trabajadores de la salud no llegaran a hacer el reclamo que lo está haciendo con justicia, con derecho, porque resulta ser que en Venezuela la hiperinflación arropó, rezagó el ingreso de la clase obrera y de la clase trabajadora. En este momento no tenemos cómo vivir. La diáspora es terrible, los trabajadores abandonan los cargos, los trabajadores renuncian a sus cargos. Entre tanto, más tarde en el lanzamiento de un programa junto a la UNICEF para atacar la violencia contra niños, niñas y adolescentes en Venezuela, el defensor del pueblo Alfredo Ruiz manifestó que la solicitud de los representantes de la salud será atendida y negó que le hayan impedido el derecho a manifestar. Se atendió a las personas que quisieron acudir a la Defensoría del Pueblo, se recibió un documento que quisieron presentar las personas que se acercaron, se va a dar entonces respuesta a esas personas que ejerciendo su derecho de expresión, su derecho de manifestación en este caso, pues quisieron acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo y presentaron entonces un documento, bueno, que será atendido. A nivel nacional están desplegados todos los defensores y defensoras, viendo uno de la problemática, es el problema de salud, pero siempre haciendo énfasis en la situación de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, los representantes del sector salud también manifestaron que este viernes sostendrán un encuentro en el Colegio de Enfermería para definir las nuevas acciones a tomar en caso de no recibir una respuesta oportuna por parte de las autoridades. Cristel Chopite, Televen. Bueno, y padres de niños con cáncer en Barcelona, estado Anzoátegui, denunciaron la descompensación de sus hijos por la falta de quimioterapias.
Muchos niños ya han fallecido, otros niños han tenido recaídas. Es mi hija la que hoy en día tiene una recaída y estoy atada de pies y manos porque no sé cómo voy a reponerle yo su quimioterapia a mi hija para que mi hija tenga un futuro y yo ver a mi hija crecer. O sea, es algo injusto. Autoridades del hospital aseguran que la entrega de quimioterapias depende de la farmacia de alto costo del Seguro Social. También dicen que en este momento no se consiguen en la medicina privada por el alto precio de estos medicamentos específicos. Peor tiempo sin tratamiento, peor pronóstico. Los hay en la medicina privada, son de altísimo costo, los maneja el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y si bien es cierto que hay algunas páginas a nivel de las redes sociales que gestionan este tipo de medicamentos en el extranjero, pero los costos son elevadísimos porque son costos en dólar. Además, autoridades del complejo Luis Racetti de Barcelona anunciaron la reapertura del área de radioterapia, que tiene capacidad para atender a 100 pacientes al día, y se encuentran a la espera de tarjetas de memoria para reactivar una segunda máquina, que podría duplicar la capacidad de atención, ya que esta unidad sirve a pacientes del centro y oriente del país. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Cambiamos de tema y es que en el estado Nueva Esparta, prestadores de servicios turísticos prevén una caída de 85% en la actividad durante este asueto de carnaval. El representante gremial refiere que la falta de conectividad aérea y marítima desde y hacia la entidad incide negativamente en el flujo de temporadistas. A esto se suma las fallas de lubricantes para las embarcaciones y vehículos, lo que afecta a la actividad turística. Y la parte de náutica, los ferries, prácticamente hay empresas que han parado sus operaciones o disminuido sus operaciones por la falta de de lubricantes. En lo que respecta al abastecimiento de alimentos e insumos, destacó que han tomado las previsiones, aunque señaló que a costos elevados, lo que golpeará el bolsillo de los usuarios. Fíjate que todas las semanas prácticamente se están ajustando los servicios, los precios, porque aumentan considerablemente los insumos, tanto de repuestos, alimentos. Asimismo, Peláez hizo un llamado a los alcaldes a mancomunar esfuerzos junto al gobernador y gremios turísticos para diseñar estrategias que permitan garantizar la seguridad a quienes visitan la isla de Margarita durante el asueto de carnaval. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Nos venimos a la capital. Secuestros, robos y hurtos son los principales problemas que presentan los habitantes de la urbanización Los Palos Grandes en el municipio Chacao, acá en Caracas. Denuncian la falta de patrullaje en la zona y el mal estado en las vías. Sí, me han asaltado 4 veces a mano armada, pero gracias a Dios estoy aquí para contarlo. Pero yo creo que el secuestro sería el acto delictivo que más preocupa, ¿no? El más incómodo. Pero bueno, hay mucha impunidad. Aquí hay gente que la asesinan por robarle un celular, unos zapatos, o sea, aquí no hay, el valor de la vida ya se ha perdido. Carrito por puesto, yendo al trabajo, un malandro sacó una pistola, un hierro y robó a todo el mundo. ¿Qué te quitó? Mi celular. Fue horrible porque yo no estaba chateando ni nada, lo tenía en el bolsillo, pero es que cuando te apuntan con un hierro así temes por tu vida y lo entregas. El patrullaje es escaso en la zona, según los que allí habitan. Piden mayor atención policial. ¿Y si hay patrullaje constante acá? No mucho. ¿Cada cuánto pasa? No, mira, no sé, se pasan. Aquí ese módulo, por ejemplo, es no sé, eso es como un florero, le ponen flores arriba y es una especie de decoración. ¿Por qué? Ahí no hay nadie, nunca. ¿Cada cuánto podría pasar funcionarios policiales? Bueno, si nos ponemos a ver aquí ahorita no vemos. ¿Dónde están ahorita en este momento? Búscalos alrededor, no los ves. Los huecos también fueron denunciados. No más que todo uno que tiene su carrito, se le daña ahí el tren delantero a uno. Pues. Sí. ¿Cómo hacen? Bueno, dañarse hay que pedirle milagro a Dios ahí para conseguir la plata para poderlo arreglar, por los repuestos están carísimos. Esquivando becos, buscando otras vías alternas. ¿Ves? Menos mal que esto es bastante avenidas y transversales. A diferencia de otras comunidades, los habitantes de Los Palos Grandes aseguraron que no presentan inconvenientes en el alumbrado público. Harley Monseguilemán, Televen.
Habitantes de la comunidad Terrazas de San Luis en San Juan de los Morros denuncian que el servicio de aseo urbano no pasa por la zona. Señalan que esto genera acumulación de basura fuera de los hogares y malos olores. El aseo es pésimo. El aseo viene cada 15 días, cada 20 días. Bueno, eso lo hace uno mismo. Aquí se recoge su basura y llevarla para allá para donde se bota. Los vecinos del sector también señalaron que la bolsa de comida o cajas del CLAP tardan meses en llegar. Indicaron que ante la escasez de algunos alimentos y los elevados precios, se les dificulta poder comer. Lo que venden son 2 arroz, 2 o 3 harinas, nada de azúcar, nada de eso viene. Eso no está muy buenote. Y cuesta 100 y pico. Más hay que pagarles el transporte. Aquí cuando llegó la bolsa, una miseria de comida y carísima. Todo aquí como muchos dijeron que nosotros somos ricos, ¿no? Nosotros somos ricos. Nosotros vivimos en un barrio pobre. Si quieren que se venga el alcalde o la alcaldesa venga y vea. Quienes aquí viven apuntaron que las vías requieren ser asfaltadas. Actualmente son de tierra y cuando llueve el acceso es totalmente nulo. Le están echando tierra a la calle para que la puedan acomodar. Igualito cuando llueva, lo mismo. La lluvia se lleva la tierra. Queda la calle mala, para acá ya no puede subir carro, lo que puede subir moto nada más. El alumbrado público es deficiente y las fallas eléctricas constantes. Aseguran que ante los bajones de luz, muchos han perdido algunos artefactos eléctricos. Y la luz es eficiente, se nos va cada momento, 10, 20 veces en el día, en la noche, cada ratico, cada momento. Finalmente, los vecinos destacaron que la inseguridad mantiene en azote a la comunidad. Igualmente señalaron que el servicio de transporte público no pasa por esta zona. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y hoy en Siempre Saludable hablaremos de la lactancia materna y algunos de sus mitos. Ciertas versiones aseguran que hay madres que no producen suficiente leche. El bebé, al igual que cualquier cría mamífera, controla la cantidad de leche que debe producir su madre. Por otra parte, la mujer que amamanta debe tener una dieta especial para evitar gases y cólicos en los niños. En ocasiones, algunas mujeres producen leche de mala calidad. Esto se debe a aquellas madres desnutridas y que viven en situaciones de pobreza. El éxito de la lactancia materna depende del tipo de parto, de la forma de los pezones y del tamaño de los pechos. Bueno, y también les contamos que el cáncer de hígado puede ser detectado sin realizar una biopsia invasiva. La resonancia multiparamétrica de hígado es un estudio que se realiza mediante imágenes practicado solamente en Venezuela y arroja resultados de la magnitud y densidad de una lesión. También determina el estado funcional y estructural del órgano. El doctor Gustavo Carrero, médico radiólogo, explica que con la resonancia se evalúa el órgano para estudiar lesiones tumorales del hígado, tanto benignas como malignas. El estudio no es recomendable para personas con marcapasos. Bueno, hacemos otra pausa. Al regreso, Colombia extiende registro del permiso especial de permanencia para venezolanos. Enseguida estamos de vuelta. Sigan con nosotros. Un muerto y 36 heridos dejó un accidente de tránsito. El suceso ocurrió cuando un camión de la Policía Nacional Bolivariana volcó, bajando por la carretera nueva de El Junquito. A través de la cuenta Twitter de la Policía Nacional se pudo conocer que la víctima fue una oficial identificada como Sabrina Marcano, de 23 años. 5 de los ciudadanos heridos se encuentran en estado de gravedad. Bueno, y tras asesinar al guardia que custodiaba los calabozos, 4 reclusos se fugaron del Centro de Coordinación Policial de Mariño II. Esto está ubicado en el estado Aragua. El custodio fue encontrado amarrado y asfixiado con una trenza que tenía en el cuello. Se pudo conocer que los 4 fugados responden a los nombres de Kleiber Rodríguez, Jonathan Brito, Andrés Palacios y Nelson Ballesteros. Hasta el momento se desconoce si lograron atrapar a los fugitivos. Sin embargo, las autoridades informaron del suceso para alertar a la ciudadanía. Un joven de 21 años, identificado como Daniel Rico, quien trabajaba como albañil en una obra del Círculo Militar, falleció al ser alcanzado por una bala perdida en Terrazas del Alba.
La víctima llegó de trabajar y jugó básquet con unos amigos, ganó su equipo y se quedaron compartiendo. Y el joven de 21 años cayó al suelo, herido por la bala perdida en el abdomen. Fue trasladado de inmediato al clínico universitario, donde no le atendieron presuntamente por falta de insumos. Lo llevaron al Pérez Carreño, donde pese a que lo intervinieron quirúrgicamente, falleció. El 6CPC investiga. Margarita Toledo, Televen. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, confirmó que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, está invitado a participar en la 8ª Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril. Durante una inspección de las obras de ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Bayóvar en San Juan de Lurigancho, el líder peruano afirmó que espera ver cómo lo reciben los venezolanos que están en el país. Kuczynski, que ayudó a conformar el Grupo de Lima de 14 naciones americanas, coincidió en sus posturas hacia Caracas con el secretario estadounidense de Estado Rex Tillerson durante su visita esta semana a la ciudad de Lima. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió una resolución para extender el registro de permiso especial de permanencia a los venezolanos que llegaron a ese país antes del 2 de febrero. El gobierno decretó esta modalidad para aquellos que huyeron de la crisis en Venezuela puedan trabajar mientras se define su situación migratoria. Las condiciones que deben cumplir para beneficiarse del programa son ingresar al país con el pasaporte y no tener antecedentes penales. Las autoridades colombianas advierten que quienes no posean el permiso tendrán que ser regresados a Venezuela. La policía española se encuentra tras la búsqueda de un grupo de encapuchados que asaltó el servicio de urgencias de un hospital que está ubicado en la provincia de Cádiz. Esto para liberar al supuesto líder de una red de narcotráfico. En la huida, la policía logró detener a uno de ellos, aunque el resto logró escapar en varios vehículos. Entre ellos, una camioneta en la que metieron al supuesto narcotraficante que estaba arrestado. Bueno, el gobierno boliviano declaró estado de emergencia debido a las fuertes lluvias que afectan a varios departamentos del país. Autoridades informaron que alrededor de 6.129 familias fueron afectadas y hasta los momentos se confirmó la muerte de una persona en la ciudad de Potosí. El Banco de Desarrollo de América Latina ofreció otorgar créditos con facilidades y de manera inmediata para atender la situación de emergencia. Seguimos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional amenazó con un paro armado que comenzará el próximo sábado y se extenderá hasta el próximo 13 de febrero. Esto ante la negativa del gobierno colombiano de reiniciar los diálogos de paz. Las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN están paralizadas tras los ataques perpetrados por esta guerrilla luego de que concluyera el fuego bilateral de 100 días. Y tras el amplio operativo policial y de la Fuerza Armada contra el narcotráfico en Brasil, detuvieron a 23 personas, entre ellas 2 menores de edad, en diferentes localidades de la ciudad de Río de Janeiro. Las acciones iniciadas este miércoles por las autoridades dieron como resultado la captura de 18 adultos, mientras que 3 sospechosos están por identificar. Así lo aseguró el balance de la Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció una recompensa que podría rondar cerca de los $4 millones. Esto para dar con el submarino desaparecido hace 3 meses en aguas del Atlántico Sur. Los familiares de los 44 tripulantes criticaron al mandatario argentino por haber suspendido la búsqueda. La Armada descartó la supervivencia de tripulantes y está abocada a la localización del submarino. Criollos de Cagua de Puerto Rico derrotó 6 carreras por 5 a los Caribes de Anzoátegui, clasificando a la gran final de la Serie del Caribe. El equipo venezolano picó adelante en la pizarra gracias a una anotación de Luis Jiménez. Luego, en el 5º episodio, con los sencillos de Luis Sardiñas, Rafael Ortega y Numan Romero, traerían 3 anotaciones más para Caribes. Pero la ofensiva de Cagua se respondió en el siguiente acto con un gran slam de Anthony García por todo el jardín izquierdo que empató el juego. La carrera de la victoria para los boricuas llegó en los pies de Valentín para sellar el pase de los criollos a la final de la Serie del Caribe Jalisco 2018.
Nos vamos ahora al baloncesto. El escolta James Harden superó los 15.000 puntos en su carrera en la victoria de los Rockets de Houston, 113-123 ante los Nets de Brooklyn, sumando su quinta victoria consecutiva. Harden jugó 34 minutos, encestando 11 de 23 tiros de campo, anotando 4 triples. Pasó a ocupar el puesto número 137 en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA, el cual lidera el legendario Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. ¡Wow! Pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al presidente de Codevida, Francisco Valencia. Ya venimos. Vamos a conversar con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Difícil situación, Francisco, ¿no? Gravísima situación se vive en el país y lo hemos conversado en otras ocasiones, pero la circunstancia se agudiza y el testimonio de las últimas semanas y sobremanera en los últimos días, por ejemplo, con los pacientes de diálisis no puede ser peor, ¿no? Es de verdad desgarrador. Bienvenido. No, gracias, Carlos. Hemos pasado de una situación catastrófica que cerramos el año pasado. Inclusive, Codevida advertía de que si no se tomaban los correctivos necesarios, este año íbamos a registrar una situación devastadora. Y en estos primeros 30 días del mes de enero hemos reportado una situación devastadora, empezando por los más de 16.000 pacientes renales que su único sustento de vida es la diálisis. Y el gobierno sabe eso, que es el único sustento de vida. Y que tú, por no traer los insumos necesarios, esta gente, tenemos registrado hasta ahora solo en una semana 7 personas fallecidas que no pudieron dializarse, como establece los mecanismos internacionales que son interdiarios y una terapia de 4 horas. Y te lo digo que yo pasé por una diálisis y gracias a Dios tuve un trasplante. Pero la angustia que viven esa gente es saber que si no se dializan van a morir, porque no hay otra alternativa para poder ayudarlos. Bueno, estamos ante esa situación devastadora que se suma más a la situación de complejidad que se está viviendo en el país en el tema de la salud y la nutrición, que está acabando con los venezolanos, pues, y no vemos ninguna respuesta lamentable por parte del Estado que le tenga alguna mínima preocupación de lo que está aconteciendo en el país. Todo lo contrario, vemos declaraciones de voceros del gobierno diciendo, primero, que no hay una situación de emergencia en Venezuela y segundo, que tienen la capacidad de responder ante esta situación. Ya son 4 años que venimos denunciando y lo que vemos es un deterioro acelerado del deterioro de la salud en Venezuela y no hay solución. Entonces no tienen la capacidad de solventar esta situación. Ahora, esos anuncios que hacen algunos voceros oficiales, Francisco, de que llegan los insumos, de que se van a activar las unidades de diálisis, que se van a separar. Recién leía que el Seguro Social solo pagaba 40.000 bolívares a las empresas de servicio de diálisis por cada paciente y lo que le cuesta mantener la unidad de diálisis a esas personas. Oye, eso es absolutamente risible, ¿no? Por decirlo menos. Es el desconocimiento, por un lado, por parte de las autoridades. El ministro anuncia con bombos y platillos la llegada de 15.000 dializadores, 15.100 dializadores, y hay 16.000 personas dializándose. Prácticamente, si nos ponemos a ver, para una diálisis alcanzaba lo que llegó del gobierno, porque no saben lo que tienen en sus manos, no conocen la realidad del país. Tienen médicos asesores, ¿Seguro? El testimonio desgarrador de los pacientes, la situación real y objetiva que se está viviendo. Así es, y tienen personas del Seguro Social que tienen años trabajando en esto. Ahora, el gobierno tiene que sincerarse, evaluar todo lo que tiene en sus manos. Bueno, convoquen a las ONG que llevamos la estadística y nosotros con mucho gusto presentamos cuáles son la cantidad de personas afectadas por cada patología y en base a eso empecemos a trabajar, a buscar medicamentos y abastecer el Seguro Social para que las personas con condiciones de salud crónica puedan tener sus medicamentos. Y no traer para un mes, traer como se hacía antes, abastecer para 6 meses y durante esos 6 meses hacer las gestiones para los últimos 6 meses del año. Ahora, los factores internacionales, Francisco, las advertencias hechas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y la colaboración que han ofrecido gobiernos en traer insumos. ¿En qué ha quedado todo eso? Bueno, ha quedado un ofrecimiento. Nosotros propusimos que el gobierno tiene que activar mecanismos de cooperación internacional
que son implementados a través de la Organización Panamericana de la Salud, a través de fondos, el fondo de emergencia, el fondo rotatorio, cada uno tiene su definición. Y hay gobiernos como Canadá que recientemente aprobó $500.000 para aportar a estos fondos, y hay otros gobiernos también que han mostrado interés en aportar al fondo para que lleguen medicamentos en un periodo muy corto, si el gobierno lo permite, en 2 semanas estarían... El detalle, lo dice, si el gobierno lo permite. O sea, el gobierno no permite que lleguen esas medicinas, esos insumos. Bueno, lamentablemente tiene que el gobierno darle por escrito, así sea a mano, a la Organización Panamericana de la Salud para activar estos mecanismos de emergencia. Sí. De otra forma no se puede hacer. Creo que debe haber más presión de los gobiernos internacionales, inclusive sobre todo de la Organización Nacional de Naciones Unidas, de la Relatoría de la Salud, sobre esta situación. Hay que hacerle entender al gobierno que lo que se está ejecutando en Venezuela es una violación al derecho a la vida, porque es el derecho a la vida que tú estás violando, al no permitir buscar los mecanismos disponibles que están para aliviar esta situación Por cierto, compleja. Discúlpame, escuchaba el comentario, el rumor, incluso se llegó a publicar que a propósito de estas conversaciones que han tenido en República Dominicana, uno de los temas fundamentales ha sido el de la crisis humanitaria, que el gobierno estaba pidiendo algo así como que sí, ok, yo acepto, pero yo lo canalizo, lo centralizo, y la contraparte advertía que eso pudiera ser utilizado con propósito político electoral, porque el gobierno también, a través de la constituyente, ha anunciado una elección presidencial. Bueno, o sea, gravísimo, ¿no? No, gravísimo. Estos mecanismos tienen que ser supervisados por la Organización Panamericana de la Salud. Hemos pedido que un equipo interdisciplinario conforme esto, médicos, ONG, y obviamente el gobierno tiene que participar, porque a través de esos mecanismos tiene que distribuirse por la red de farmacias del gobierno, que es el Seguro Social, y por otro lado implementar, abastecer los hospitales para que empiecen a llegar los equipos. Tiene que ser en conjunto. El gobierno no puede cambiarle el nombre, ponerle una etiqueta a esto diciéndole que es misión tal y todo eso. No, eso es una cooperación internacional seria para aliviar esta situación. Bueno, hacemos una pausa, Francisco. Conversamos con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Enseguida estaremos con ustedes. Continuamos con Francisco Valencia, presidente de Codevida. Francisco, tú que eres trasplantado, la otra parte del tema, los insumos, porque el trasplantado requiere, bueno, de por vida siempre una cantidad de medicamentos. ¿Cómo está la situación allí? Trasplantados incluso de otro tipo también. No, muy mal. Nosotros tenemos más de 8 meses sin recibir los medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Solo en el mes de enero, de los pacientes que acuden al Hospital Universitario de Caracas, que es uno de los centros de trasplante más grandes, se han registrado 18 rechazos agudos de órganos. 18. Y los médicos nos dicen que muchos de ellos están ubicados en el interior del país y no tienen disponibilidad de recursos para movilizarse al hospital y ser tratados de emergencia para evitar que ese órgano que se pierda ese órgano. Es compleja la situación. Estamos el órgano y la vida también. Claro, nosotros reportamos el año pasado 7 fallecimientos de personas trasplantadas que nunca se había registrado por falta de medicamentos para trasplante. Y no solamente en el área de trasplante, Carlos, esto lo está viviendo más de 300.000 personas en distintas condiciones de salud. Las personas con VIH, que son más de 77.000 personas, están a punto de quedarse sin tratamiento. Y no hay ninguna gestión del gobierno que tú digas que se vislumbra que en un corto plazo vaya a suministrar medicamentos a todas las condiciones de salud que están pasando momentos difíciles. Por eso que nosotros hemos decidido como coalición convocar para hoy jueves 8 una manifestación con motivo de visibilizar ante el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela en cuanto a las personas con condiciones de salud crónica y a todas aquellas personas que dependen de medicamentos. Es testimoniales para que se vea y se visibilice con organismos internacionales que hemos invitado este drama que se está viviendo en Venezuela. Ahora, Francisco, ¿qué información manejas también, o maneja Codevida en este caso, sobre los pacientes oncológicos, los pacientes con dificultades cardíacas? Los psiquiatras que nos han acompañado acá en este programa nos han revelado el drama de los pacientes que tienen que ser tratados con trastornos emocionales, en fin. ¿Qué información manejan? Bueno, es el mismo panorama que tienen todas las personas con condiciones de salud crónica. Recientemente se celebró el Día Mundial del Cáncer, cosa que no hay que celebrar en Venezuela, no sea los índices más bien han incrementado de mortalidad por la falta de medicamentos y tratamientos.
Hay unas declaraciones que dice el presidente de la Federación Farmacéutica que es duro, pero es cierto. Si una persona es diagnosticada con cáncer, oye, es mejor que busque alternativas en otros países porque aquí no la tienen, no hay tratamientos, no hay medicamentos, no hay quimioterapia. Es difícil decir eso, es muy duro cuando tu país te tiene que garantizar el suministro. A través del programa de ayuda que tiene Acción Solidaria, la demanda de medicamentos para situaciones psiquiátricas es alarmante porque no hay en las farmacias, no se consigue este tipo de medicamentos. Es una cosa que ya está sobrepasando la situación dramática y que viene ahora las migraciones a otros países, la gente buscando alternativas para buscar su tratamiento para no... El tema de los antibióticos, gente que fallece incluso en una unidad de terapia intensiva porque no tiene los antibióticos para poder enfrentar cualquier situación de emergencia, cualquier coyuntura que surge. Bueno, una bronquitis hoy en día es mortal en Venezuela. Cuando antes se trataba una bronquitis con antibióticos, recientemente vimos un estudiante de la Universidad Simón Bolívar que decía que estaba buscando antibióticos para su bronquitis y a los días falleció. Bueno, hasta una bronquitis que es tratable en cualquier país con los antibióticos adecuados es peligroso hoy en Venezuela porque es muy difícil conseguir los antibióticos. Y lo que se consigue en la farmacia con unos precios que son inalcanzables, que nadie tiene la capacidad de comprar con los sueldos que están hoy en día muy por debajo de lo que la gente necesita. Entonces, bueno, estamos ante una situación muy compleja. El panorama que se vislumbra en los próximos meses, inclusive días, ni siquiera, es una situación de un panorama devastador. Quizás podamos reunirnos o vernos en otro programa, pero lo que podamos hablar en otro programa va a ser muertes incontables por falta de atención médica, por las condiciones hospitalarias y especialmente por la falta de medicamentos. Ahora, tú mencionabas que el Estado conoce la situación, el Ministerio de Salud conoce, el Seguro Social conoce. ¿Qué pasa entonces? ¿El orden de jerarquización está por encima de lo político que el tema de la salud o el tema de la educación u otros problemas sociales que tiene el país? Mira, yo estoy convencido que ya se ha convertido en una política de Estado de que el tema de la salud, cualquier problema... ¿Debe estar en plano secundario entonces? Sí, lo han pasado a un plano secundario y como política de Estado han establecido no comentar nada sobre esta situación y evitar cualquier comentario sobre una situación de emergencia. ¿Porque les afecta políticamente? Bueno, pero ¿cómo le vas a afectar si ya eso se ve en la calle y se palpa en las calles? La gente protestando todas las semanas en cualquier ciudad del país por falta de insumos y medicamentos. Los médicos salen porque ya no tienen cómo atender a los pacientes. O sea, ya es algo visible, es algo que no puedes esconder. Ya te afectó, ya las personas que tú preguntas en la calle cuáles son los principales problemas que tiene, inseguridad, y ahora está la salud por delante. O sea, cuando antes en otras épocas lo que menos se escuchaba era el problema de la salud o la falta de medicamentos. Una última pregunta, Francisco. Si se abrieran esos canales humanitarios tan importantes y tan necesarios, ¿esta situación pudiera enfrentarse con prontitud a corto plazo? Inmediato. Mira, nosotros estamos hablando de cuestiones de semana. 3 semanas podrían empezar a llegar medicamentos al país. Llegarían kits hospitalarios, que son unos del tamaño de un container. Llegan en la guerra, pues. Es decir, cada kit hospitalario atendería a 10.000 personas por 3 meses. Y dependiendo del hospital, si es un hospital universitario que tiene una rotación más grande, bueno, tú calculas la cantidad de kits necesarios. Nuestra propuesta es atender a 70 hospitales del país, que abarca la atención de 80% de la población. Con eso empezaríamos a aliviar esta situación dramática que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, gracias por toda la información, no, Francisco, gracias. muy amable. Bueno, renovada así la invitación para una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas. Hacemos una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Yo soy Melanie Milia y les recuerdo que a partir de este momento usted se puede comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @LoActual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram, o a través de mis cuentas @MileMelanie en Instagram, @MilePisoMelanie en Twitter. Iniciamos las noticias del arte y el espectáculo contándoles que Jonathan Molley postergó su boda para ser jurado de The X Factor. El cantante venezolano informó a través de su cuenta oficial de Instagram las verdaderas razones por las que suspendió su matrimonio con la animadora venezolana Andrea Villarroel. En la imagen que compartió, el artista sostiene
su contrato y expresó lo siguiente: qué orgullo como venezolano ser jurado de The X Factor. Para todos los que especulaban sobre por qué pospuse mi boda, aquí tienen el verdadero motivo. Estoy muy contento de poder pertenecer a este gran proyecto tan importante y de comenzar esta nueva etapa en mi carrera. Cabe destacar que el intérprete será el primer venezolano en formar parte de este jurado de este reconocido reality show. Y seguimos con la venezolana María Mercedes Galupo, quien se convirtió en la imagen latina del museo en memoria del 11 de septiembre. La actriz y animadora de Sassoon Media Group será la nueva imagen latina para el memorable museo creado en honor a los atentados de las Torres Gemelas. La venezolana formará parte de los guías interactivos que acompañarán a los visitantes durante su recorrido. Con esta estrategia, el museo busca que los habitantes neoyorquinos se acerquen sin miedo a esta parte de su historia. Y ahora pasamos a otra noticia y les cuento que José José fue trasladado de emergencia a un hospital de Miami. El cantante mexicano llegó a la ciudad de Miami y fue ingresado a un hospital, y la periodista de Televisa, Mara Patricia Castañeda, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter y señaló lo siguiente: les informo que nuestro José José va viajando rumbo a Miami por decisión de su hija Sarita para reunirse con su esposa. Está estable y continuará en recuperación en Florida. Recordemos que este reconocido cantante se había recuperado y se encontraba en su hogar tras haber sido intervenido en el mes de noviembre del 2017 debido a un tumor de páncreas. Y ahora les cuento que Elton John anunció nuevas fechas de su gira de despedida. Durante un breve concierto que ofreció el músico en una sala de Nueva York, expresó que quiere dedicar un tiempo a su familia, y por tal motivo el cantante ha decidido realizar un tour final que durará 3 años. Recientemente se publicó que estos conciertos empezarían en los Estados Unidos en el mes de septiembre, y ahora informó los próximos días de sus presentaciones, que serán el 9 de octubre en Long Island y luego seguirá en Boston el 6 de noviembre. Recordemos que este gran artista ha sido el único en posicionar una canción durante 31 años consecutivos en la lista Billboard Hot 100. Y ahora continuamos en materia musical contándoles que Shakira y J Balvin alcanzaron la mayor cantidad de nominaciones en los Billboard Latinos. Los cantantes colombianos lograron 12 candidaturas cada uno, superando al puertorriqueño Luis Fonsi, que está compitiendo en 10 categorías por su tema Despacito. J Balvin encabeza esta lista de finalistas con su canción Mi Gente, y asimismo su compatriota Shakira compite por su disco El Dorado y el tema Chantaje. Por otra parte, artistas como Maluma, Ozuna, Bad Bunny, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Enrique Iglesias, Ricardo Arjona y Pitbull también están nominados. La ceremonia cerrará la 29ª edición de la Conferencia Billboard de la Música Latina y se realizará del 23 al 26 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. Y en otras noticias tenemos que Willem Dafoe recibirá un reconocimiento por su trayectoria actoral en el cine de La Berlaniel. El certamen fílmico alemán entregará este año un Oso de Oro honorario al actor estadounidense por su amplia carrera. La organización expresó en un comunicado que quiere premiar a William por haber trabajado en más de 100 producciones cinematográficas, enriqueciéndolas con sus actuaciones expresivas y presencia formidable. Asimismo, en el evento se proyectarán 10 largometrajes de Dafoe que lo catapultaron a la fama. Recordemos que el Festival Internacional de Cine de Berlín es una prestigiosa gala de cine internacional que se celebra en Alemania y se llevará a cabo del 15 al 25 de este mes de febrero. Y continuamos con Jamie Dornan, quien descartó volver a interpretar a Christian Grey. El actor y modelo británico declaró que si los productores desean realizar una cuarta película de las 50 sombras, él ya se encontrará bastante envejecido para interpretar este personaje. El artista agradeció el cariño de todos sus fanáticos e indicó que se sintió muy cómodo al compartir con grandes actores como Dakota Johnson y con el equipo de producción de estas películas. Recordemos que Jamie inició su carrera artística modelando para la firma de ropa Levi Strauss y posteriormente formó parte de la banda Song of Jin en el año 2002.
Y en otras noticias les cuento que Antonio Banderas aparecerá en una nueva película sobre el Dr. Dolittle. El actor español participará en la cinta El viaje del Dr. Dolittle, en el que interpretará al personaje de Rauselli, un pirata que será el gran enemigo del médico representado por Robin Downey Jr. El film se estrenará el próximo 24 de mayo del 2019 y estará dirigida por Stephen Gangham. Recordemos que esta obra literaria ya había sido adaptada en el año 1998 y recaudó en ese entonces casi $300 millones, protagonizada por Eddie Murphy. Y de esta manera, amigos actuales, llegamos al final de las noticias del arte y el espectáculo a esta hora, pero ustedes continúen con toda la programación que tiene Televen preparada y nuestras emisiones Meridiana y Estelar. ¡Feliz día, Venezuela! Bueno, se visualiza una jornada bastante intensa en el día de hoy a propósito de lo que comentábamos desde el inicio, ¿no?, del noticiero. A ver cuáles son las reacciones de las partes en rivalidad política, en este caso gobierno y oposición. Sí, señor, falta ver esos pronunciamientos. Está pautado por lo pronto una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente a las 10 de la mañana. Bueno, pendientes entonces, hasta mañana. Que tengan un buen día, Venezuela.